Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad. Arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que sale por YouTube. Mingo TV. Así también consiguen a Mingo en X y en Instagram. Y a Erika Mendoza Tobar la consiguen en X como arroba ementof y en Instagram como arroba Erika Mentof. Gracias a Catherine Manzano por darnos la oportunidad de ser ella la productora ejecutiva de este programa y acompañarnos siempre. Gracias a ustedes por suscribirse al canal Mingo TV, darle like al programa, comentarlo y darle a la campanita para estar pendiente de las próximas emisiones. Y como todos los lunes está con nosotros don Miguel Fontán. Antes de comenzar la conversación, quiero decirles que abrí un canal en patreon.com Víctor Maldonado C. Pasen por allá y también por allí pueden ayudar a la sostenibilidad de estas iniciativas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema fascinante y también un tanto crudo, ¿no? ¿Quiénes son los grandes maestros de la política? Yo creo que los grandes maestros de la política y además los grandes maestros de la forja del carácter tienen que ver con cómo tú asumes las victorias y cómo tú asumes las derrotas. Pero además, el cómo tú construyes eso de ganar y perder, porque ya sabemos que hay por allí lo que se conoce como victorias pírricas, ¿no? Y cómo tú y cuándo tú debes reconocer que se gana o que se pierde. Todo esto vamos a hablar con Miguel Fontán. Bueno, querido Miguel, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Víctor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dices tú, que nos están viendo desde Venezuela o desde cualquier parte del mundo a la hora que lo consideren. Y bueno, gracias por la invitación otra vez a este espacio de reflexión y aprendizaje. Bueno, tú sabes que precisamente si uno pudiese ver la política de larguísimo plazo, la política debería ser un espacio de lo cívico, de lo público, que nos permita a nosotros aprender y evolucionar y que nos permita a nosotros asumir la riqueza de los tropiezos y por supuesto asumir, ojalá que con la prudencia suficiente, también la riqueza de los éxitos. No siempre es así. Yo creo que digamos que el apotegma de Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, es la gran tentación de la política y es el gran, a ver, modelador de las victorias y las derrotas, porque depende de cómo tú vengas. Una victoria puede ser muy satisfactoria o puede ser simplemente la oportunidad para la revancha. Entonces hay una especie de dualidad entre victoria y derrota que nosotros deberíamos reflexionar. Bueno, yo sugeriría quizás empezar la reflexión con lo que es el padre de la ciencia política moderna, que es Maquiavelo, ¿no? Porque sus propuestas son muy descarnadas en ese sentido, ¿no? Eh, Maquiavelo es un personaje muy controversial en el sentido que muchas veces es muy mal leído y muy mal interpretado con aquello de que el fin justifica los medios. Si bien eso tiene una razón, eh, no es el fin, no es cualquier fin, es el fin de la República y acuérdate que, bueno, acuérdate, tú lo sabes más que yo, pero nuestros oyentes que quizás no estén muy familiarizados, en la época de Maquiavelo las virtudes eran las virtudes cardinales y por supuesto desde ahí era muy complicado hacer la política para fundar una república. Entonces él rompe con eso. Ahora, eh, además de eso es el padre del concepto el padre del concepto de realpolitik, que es una política que se basa en las realidades sin que tenga que mediar necesariamente las idealizaciones morales. Entonces yo creo que es bueno empezar la reflexión sobre todo de lo que nos ocupa aquí en Venezuela como de lo que nos ocupa en el mundo. Bueno, analizando quizás lo que significa la victoria y la derrota para Maquiavelo, ¿no? Es así, y me llama mucho la atención porque al final, eh,
Uno podría decir, gana aquel que obtiene y o preserva el poder más allá de toda resistencia. Exactamente. Pierde Exactamente. aquel que no es capaz de alcanzar y o de conservar el poder porque lo vence la resistencia. Ahora, hay una cosa interesante en este mundo que nos ha tocado vivir y es que algunos viven derrotas como victorias y otros viven victorias como derrotas. Y eso nos coloca a nosotros en una circunstancia de alteración del sentido de realidad que es muy peligroso. Yo creo Ujú. que a ver, Clausewitz diría que tu derrota está cantada cuando tú comienzas a acumular más costos que ganancias en una jugada y cuando no ves posible reversar esa circunstancia. Entonces tú empiezas a acumular costos y tú dices, wow, esto como que no me funcionó. No estamos hablando solamente de elecciones, estamos hablando de circunstancias en las cuales tú planteas un desafío y tú empiezas a jugar duro y empiezas a ganar y de repente llegas a lo que diría Clausewitz es el punto culminante de la victoria y te das cuenta que no puedes ganar más, sino que empiezas a perder. Y entonces cuando empiezas a perder llega un momento en el que o te retiras del juego o tú simplemente acumulas tantas pérdidas que eso se convierte en una victoria pírrica. Y eso hay que tenerlo presente, porque es que la ilusión democrática plantea que es que uno gana y se lo lleva todo, Ujú. y gana en un juego que se resuelve al final. Mientras que la política no es así. La política no se resuelve nunca, las ganancias y las pérdidas, vaya que lo sabía Maquiavelo, son siempre temporales y uno tiene que saber cuándo incorporarse al juego y también cuándo retirarse del juego. Los que no lo saben pierden siempre, aunque Sí, estén ganando. sí, sí. Hay un tema, por eso, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste antes y por eso quise empezar esta reflexión con Maquiavelo, porque Maquiavelo, la gente al leerlo mal cree que es un tipo sin escrúpulos y que, bueno, aquí no importa lo que sea, hay que matar miles de personas, bueno, hay que matarlas. Depende, ¿no? En qué sentido? Maquiavelo establece, y de ahí su concepto de Realpolitik, un tablero que tiene muchas posibilidades. Por supuesto que si tú tienes la capacidad que habla él de mantener el poder y de hacer una república y eres virtuoso, las capacidades que tú tengas para jugar ese tablero, tú las delimitas como tú quieras. Pero si por el otro lado tienes una persona que no tiene ninguna moral, ningún sentido de justicia y tiene las capacidades, también juega en ese tablero de juego. Y esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo para lo que vivimos. Hoy reflexionaba con un amigo en la red social X de las referencias que nosotros tenemos para entender la política en Venezuela. Y por eso es que utilizo Maquiavelo, en el sentido de la victoria y de la derrota. Nuestros referentes racionales están atados a la democracia. Y al estar atado a la democracia pasa lo que tú decías, tienes una realidad alterada que no te permite comprender que ese tablero de juego, ahí juega tanto el bueno como el malo. Y quien se impone es el que tiene más capacidad. Si se impone el malo, las reglas serán del malo. Si se impone el bueno, las reglas serán del bueno, como sucede. Pero esa realidad que tú tienes alterada solo te permite referenciarte desde la democracia y decir, no, pero es que imagínate, este régimen no tiene legitimidad. Está bien, pero si tú te colocas desde la realpolitik, tú tienes que mover el entendimiento de lo que significa legitimidad, no solamente a un referente democrático, sino un referente de fuerza y de imposición que la gente acepta como válido. Entonces ya ahí la realidad alterada te empieza a comprometer, te empieza a comprometer en la esperanza, te empieza a comprometer en la forma de comprender la realidad y te empieza a comprometer en tus expectativas. Y eso yo creo que es algo que lamentablemente ningún político te va a decir, porque los políticos están en lo que hemos hablado ya durante varios programas,
en una onda de manipulación, en una onda de mentira, en una onda de esperanza, en una onda de vamos a ser felices de manera discursiva al menos a la masa. Y eso es complicado porque sucede lo que tú dijiste. Al estar en ese mundo, ¿verdad? El político no se diferencia a veces de su discurso y entra dentro de ese mismo juego grandilocuente, falso, que no tiene ninguna posibilidad y no se da cuenta que en la medida que él no pueda lograr, porque lo que habíamos hablado, la victoria para Maquiavelo no se trata de alcanzar un ideal justo, moral, o sino el lograr el objetivo de conservar el poder y la estabilidad del Estado. Si tú eres bueno, tienes el objetivo de conservar el poder y la estabilidad del Estado para el bien, pero si tú eres malo, cumples con el objetivo de conservar el poder y la estabilidad del Estado para tu beneficio. O sea, él no distingue, y eso es la verdadera contribución. Él no distingue entre un gobernante victorioso con aquel que tenga unas significaciones morales y de justicia virtuosas. Él distingue a un gobernante victorioso como aquel que se adapta a las circunstancias y emplea las capacidades que tiene para mantener su objetivo. Y en ese sentido es que nosotros deberíamos analizar la situación que tenemos. ¿Quién es el que mejor se adapta a las circunstancias? No es la oposición. La oposición precisamente, ese discurso grandilocuente, en esa dinámica de quiero hacer feliz a mi masa, para mí ha perdido todas las perspectivas de adaptación, porque calibra mal. O sea, tú ves un régimen que no, es que no van a volver, se va a salir y va de viaje y se reúne con no sé quién, no importa si consigue objetivos particulares. El objetivo principal de él está intacto. El objetivo principal de él, yo lo colocaba el otro día en un post. En Venezuela, el régimen puede salir a donde quiera, incluso a veces fuera de Venezuela en los aliados, pero la oposición no puede salir a comprar pan si no está en España o si no está en Estados Unidos. Entonces no me digas a mí que está un régimen débil. Ah, tú quieres hacer un discurso, tú quieres fomentarlo, chévere, pero si no tienes las capacidades reales para debilitar eso, tú pierdes tus perspectivas y en consecuencia todo el que sigue ha sufrido una alteración de la realidad que le va a ser imposible comprenderla desde la esperanza inocua que tiene ahorita. Claro, lo que pasa es que el peor consejero es la alteración de la realidad. O sea, nosotros hemos dicho siempre, wow, es sentido de realidad, aferrarse a la verdad, forma parte esencial de la política que se necesita. Cuando tú partes de la mentira, voluntaria o asumida involuntariamente, tú empiezas a perder el arraigo en la gente, porque pasa lo del cuento de Anderson, ¿no? El emperador está desnudo porque fue una cadena de mentiras que se articularon, de mentiras interesadas. El que no es virtuoso no ve el traje esplendoroso del... Claro, nadie quiere cantarse como falto de virtud. Ni el emperador, ni su corte, ni nada. Un niño inocente dijo, oye, pero yo no veo nada, este tipo está desnudo. Y lo denuncia frente a todos y ahí cae en cuenta de la inmensa estafa. Entonces, parte del problema de la política es que la política no puede ser la estafadora de la realidad. Y como lo plantea Maquiavelo, bueno, la realidad es como es. La realidad es un saldo, por lo menos la realidad política, es un saldo de poderes. Y puede más el que más fuerza tiene. Y fuerza es de hecho la capacidad que tiene una de las partes de imponer su voluntad por encima de cualquier resistencia. Entonces, no me interesa lo que piensas, si piensas diferente a mí, vas preso. Entonces la gente dice, bueno, ¿vale o no vale la pena el pelear por lo que pienso si el costo es que voy preso? Ese es el tipo de circunstancias cotidianas a lo que se enfrenta la gente. Entonces, llega un momento en el cual, o sea, a mí me parece genial, y por supuesto está en todas las películas que tratan de Napoleón. Cuando Napoleón pierde en Waterloo, él cae en cuenta que pierde y se va, no se queda, porque ni tonto que fuera se va a quedar para que lo detengan. Se va y eso le permite negociar. Claro, ya no tenía fuerza para negociar porque ya los aliados estaban hartos de él. Ok,
Y por lo tanto le preservan la vida, le reconocen una pequeña corte y lo mandan para la isla más perdida del mundo a que vaya ya a agotar su vida en un lugar donde no te podías escapar. Entonces, pero la salida de Napoleón del campo de batalla de Waterloo es el reconocimiento de que a veces se gana y a veces se pierde. Y Napoleón no podía quedarse allí diciendo, es que yo gané. Pero ¿cómo tú vas a decir que gané si te corretí a ti, a tu ejército, a tu armada, invencible, todo eso? No, no, yo gané. No puede decirlo. No, no, no hay forma, porque al final la realidad se impone y es una realidad entre fuerzas que unas pueden y otras dejan de poder. Y en ese sentido tú tienes Claro. razón. O sea, el régimen exige más comodidad que sus adversarios, define la agenda, decide ir a donde tiene que ir. Ah, que su fuerza no es total y absoluta, nadie la tiene. Que por supuesto perdió tenía una expectativa insólita, porque desde el punto de vista diplomático no debió haber ido a los BRICS sin antes anunciar que no tenía ninguna expectativa de entrar porque no estaban los consensos planteados. Era lo que tenía que decir. Voy a observar, voy a ver si me conviene, no tengo disposición a entrar todavía. Necesito, digamos, pasar por algunas reformas, necesito sortear los obstáculos de las sanciones, hubiese podido decir, y entonces salva la honrilla, se va para allá y digamos que el faltos de asesoría y falto de virtud diplomática entran en lo que llaman en relaciones internacionales un gafé, un ridículo innecesario, pero de que pudieron ir, eso sin duda. Sí, por eso yo estoy de acuerdo contigo. Lo más cumbre de esto, y hay algo bueno, lo hemos conversado varias veces, tanto en el programa como las veces que nos vemos en privado, es que nosotros no podemos explicar 25 años de chavismo, 24 años de chavismo sin 20 años por lo menos de la oposición. Porque muchos de los errores garrafales que ha cometido el chavismo o de oportunidades para debilitarlo no son aprovechados por la oposición, al contrario, muchas de las veces son asimilados como parte de ese primer anillo de seguridad que siempre digo que es la oposición. Y bien sea porque colaboras directamente con él, bien sea porque estás presionado, o bien sea porque tu ego y tu megalomanía no te hacen calibrar bien la realidad y terminas abonando para que el régimen, los errores, nadie los capitalice, se pierdan o para que aprendan. Porque si algo tiene el régimen es que aprende de sus errores. Ahora, así como Maquiavelo establece ese tablero y dice, aquí puede jugar el que sea, ¿verdad? Y lo que media es su capacidad para lograr los objetivos. Nosotros estamos, o es bueno también apuntar en estos términos de victoria y derrota y de grandes maestros de la política, apuntar también hacia Hobbes. Y si no, creo yo, si nos mantenemos nosotros en estos dos extremos, podemos sacar algo de comprensión de lo político. Si bien Hobbes ya le da un tinte más político y más moral al asunto, en los términos que para Hobbes la victoria y la derrota no se consiguen en los términos del éxito individual o la superioridad moral, sino para establecer y mantener un régimen. En el caso de Hobbes, bueno, es un régimen que te salve del caos y de ese estado de naturaleza. También nosotros podemos encontrar elementos allí que, si bien no van apuntando hacia el bien común y hacia la estabilidad del ciudadano, hacia el bienestar del ciudadano, sí apuntan a la estabilidad de un régimen político, en el sentido que el régimen impone sus reglas, impone sus dinámicas y todo el mundo termina, ¿verdad?, aceptándolas, pese a que en la referencia democrática que solamente está en el discurso y en lo racional, tú dices, yo no debería aceptar esto porque carece de legitimidad. Entonces, si nosotros entendemos que estamos atrapados en estas dos pinzas, por un lado tienes la capacidad de mantener el poder y de eliminar las amenazas, pero por otro lado también tienes la capacidad, a veces de manera intermitente,
pero en términos generales lo logra, de mantener un régimen político que te libre más o menos del caos que pueda tener una sociedad que no está atada a un régimen político, sino al estado de naturaleza, entonces también tienes elementos de definición de victoria, ¿verdad? De Hobbes. Ahora, habría que ver qué clase de contrato social tenemos nosotros, ¿no? Pero de que tenemos un poder soberano capaz de garantizar esa estabilidad de la dinámica, yo creo que existe. Y existe no por referentes democráticos, existe desde el punto de vista de Maquiavelo, desde las capacidades de fuerza que tienes para imponerte y para mantener el poder. Es Ahora, es increíble. increíble, Miguel, reflexionando sobre la conducta indebida de Sánchez Castejón, ¿no? El Sí, presidente del gobierno. Hay una crisis y entonces se plantea dos opciones. Atiendo la crisis o aprovecho y por lo tanto atiendo a los ciudadanos o aprovecho la crisis para devastar la popularidad de mis adversarios del Partido Popular en Valencia, en la comunidad de Valencia. es así. ¿Qué? Y el tipo llega y comete un error de cálculo y él aprovecha la crisis para devastar al Partido Popular y se le cae el edificio encima. Se le cae el edificio, no despliega las Fuerzas Armadas, retarda la, los suministros y las tasas de ayudas, se niega absoluta y totalmente a los aportes de la cooperación internacional, ni de los franceses, ni de los argentinos, ni de nadie, evita que las otras comunidades lleguen rápido a auxiliar y se lanza encima esa, ese peso político creyendo, o sea, ¿de dónde saca él que esa era la conducta? ¿Cómo fue que no logró medir la, el humor social en este momento de todos los españoles? Es increíble. Y sin Y, embargo, bueno, el poder corrompe, pero corrompe la vista, corrompe el olfato, corrompe el tacto, corrompe el gusto. O sea, el poder te aísla. No es que solo te agarra unos reales y te vas, que sí, pero eso no es el tema. El poder te corrompe tu capacidad para mirar bien la realidad y empiezas a hacer apuestas tan necias como la que estamos viendo en Sánchez Castejón esta semana. Bueno, a palos, a pedradas, a barro lo sacaron de la comunidad valenciana y además él sale corriendo. Los reyes sí, que él los llevó para amortizar el costo, bueno, recibieron varo, pero los reyes sí sabían que si se iban caía la corona, ¿eh? es que ahí es donde voy, Víctor. Tú sabes que yo al principio hice la misma aproximación que tú, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser tan... ¿Cómo a veces, yo me pregunto, cómo a veces las personas que están en puestos altos de poder, que tienen que tener unas capacidades adicionales al común, cometen unos errores que solo cometerían los novatos? Y, y no sé, pensando quizás en lo menos probable, llego a una reflexión que es más una hipótesis. Tú sabes que a mí me gusta poner las hipótesis a prueba siempre. Y es que no sé si Sánchez está jugando a desestabilizar sus enemigos, que no lo niego, pero no sé si ese es el objetivo principal, o a desestabilizar todo el sistema. Por supuesto que cuando juegas a desestabilizar todo el sistema y tú eres parte de ese sistema, pues alguna piedra cuando se desmorone te va a caer encima. ¿Ok? Ahora, depende de tu objetivo político, si es trascendente o inmanente. Tú dices, bueno, yo no quiero que me caiga ninguna piedra porque yo quiero surgir, y si es trascendente, pues tú dices, no importa, yo me inmolo por el objetivo que es destruir el sistema. Yo creo que el socialismo español, con anuencia de aquellos partidos que se dicen en contra del socialismo español, para mí una grande sección es el PP, por ejemplo, y una grande sección es Feijóo en ese sentido, porque no supieron entender que están en dos tableros. Por supuesto, el tablero muy particular y muy individual que persigue a la persona en su momento histórico, porque esta es la vida que tú tienes, pero también hay otro momento, ¿verdad?, que te trasciende,
y es la vida política de un ideal o de un proyecto político que va más allá de ti. Yo creo que ellos no han sabido analizar y comprender ninguno de los dos momentos, y entonces andan como pelotica de paintball, de pinball, ese jueguito que uno le daba que va por todos lados rebotando. A veces entra en donde tiene que entrar, pero normalmente lo que hace es rebotar en varios pines. Así siento que es la política, no solo la de aquí, sino a nivel mundial en España. ¿Qué creo yo, por ejemplo, que fue otro error? Que los reyes fueran con Sánchez. No porque no les iba a caer el palo, en un momento de euforia y con toda la razón del mundo que vivieron los valencianos, porque es una tragedia, ¿no? Nosotros tuvimos aquí la tragedia de Vargas y el varguense que vivió esa tragedia, tú no le vas a pedir al tercer día, mira, vamos a sentarnos a ver en razón cuando tú viste que tus seres queridos están desaparecidos o están muertos, que tu propiedad está destruida, que tus cosas materiales están destruidas. Es un momento de euforia normal, y además es un momento de euforia, y Jessica nos podría ayudar mucho más en eso, que es sana para mantenerla así. Ahora, lo que tú tienes que tener es un timing, y tú no vas a ir, ¿verdad?, con el responsable de esa crisis a tu lado. O sea, yo creo que Yo ahí, siento que ellos no tenían remedio, porque al fin y al cabo la agenda de la corona en mucho hacia lo interior lo maneja el gobierno. Es igual que la monarquía inglesa, ¿no? Tiene grados de autonomía, pero creo que esa visita fue pautada del gobierno para aprovecharse el gobierno. Los reyes ganan por un pelo, pues los reyes ganan porque tienen más experiencia en el toreo, ¿no? en Torearon el bien la cosa. Y la reina gana, porque la reina tiene sus cosas buenas, regulares y malas, ¿no? Este, el Leticia, ¿no? Pero algo que no se le puede negar es que es una gran comunicadora. O sí, sea, esa es su profesión, ese es su oficio, comunicar. Y por lo tanto salió para adelante y digamos que mostró la dimensión, con todo respeto, telenovelesca de la situación. O sea, le dio a eso emocionalidad, se mostró embarrada, lloró con... Era lo que había que hacer, lo que se espera, porque iban a ser los reyes. Empatía, empatía. ¿Qué le falta a Sánchez Castejón? Empatía y coraje. Obviamente, no tiene coraje como para afrontar una situación y al primer palazo se va. No era lo mismo que si hubiese quedado, hubiese llegado hasta el punto cero, lleno de barro, apaleado, este, reconociendo, porque es que en eso de las victorias y las derrotas, está la capacidad del modelador, el mediador, el definidor, está en la capacidad de reconocer la realidad. Cuando llega Sánchez, oye, me equivoqué, no pude medir la magnitud de esta tragedia. Efectivamente, esta es una tragedia, digamos que debe exigirle al Estado español total compromiso a partir de ahora y a su vez, bueno, porque es que tú tienes que gerenciar esa crisis, ¿no? Si sigue mintiendo y de paso se va para donde se fue y dice que los que protestaron fueron unos marginales, o sea, fue un grupo marginal. O sea, al final, digamos, está bajándole al baño serialmente, ¿no? Y tú adentro. En algún momento te vas por allí, te vas por el baño, ¿no? Entonces, el, claro, al final hay un defecto de personalidad. Napoleón no se suicidó, no fue Cleopatra, Cleopatra sí. Pero Napoleón asumió sus derrotas sabiendo que jugando a largo plazo y pretendiendo que en el largo plazo eso se puede resolver, no le dio tiempo. Napoleón tenía cáncer en el estómago, entonces no le dio tiempo para eso, ¿no? Y vio cómo se desmontó todo su imperio, pero garantizó un legado. O sea, todo el mundo sabe quién es Napoleón, pocos saben quién le ganó a Napoleón. O sea, así es la vida, pues, ¿no? O menos saben claro, quién le ganó a Napoleón. Napoleón yo es el emperador, el genio militar, etcétera, y hay que ser muy realista para escarbar y decir, oye, sí, pero tiene tantos peros, como dijo Jung, fue el primero que representó el mal del exterminio, o sea, él inventó el exterminio masivo. Y por eso es que se perdieron 500.000 franceses en la campaña a Rusia. Pero de nuevo, no estamos hablando de Napoleón nada más, este no es un programa sobre Napoleón, sino sobre los momentos de la política y cómo los asumes. Sánchez Castejón lo asumió muy mal.
que pueda ganar. De nuevo, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué dice Maquiavelo? Bueno, gana casi que Maquiavelo dice, gana el que gana, ¿sabes? Sí, Y sí, gana sí, gana. aquel que organiza su jugada de tal manera que su fin justifica los medios. Pero cuidado, que el Claro, fin es el poder u obtenerlo. claro. Maquiavelo tendría mucho cuestionamiento si el fin es corporativista. Ahora, en El Príncipe, él no se ve, no hace mención sobre eso. En los discursos de la primera década de Tito Livio, uno puede ver que era para formar una república. Si el que se lee El Príncipe y no se lee los discursos, sí, sí puede tener esa visión errada de que, bueno, tú lo puedes hacer casi con un estado de naturaleza. ¿Quieres hacerlo? Sí. ¿Puedes hacerlo? Sí. Es legítimo, échale pichón. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, no sé si fue, a lo mejor fue cobardía, pero como te dije, hay elementos particulares y características de las personas que a veces ayudan a consolidar un objetivo más trascendente, ¿no? El hecho de que Sánchez le hubiesen dado un palazo por la espalda y hubiese salido corriendo, a lo mejor hasta buscaba dejar que todo ese odio se quedara en la figura de los reyes. Lo que pasa es De hecho, la televisora española editó eso como que los reyes fueron insultados y no hablan es- nada de Sánchez esa- Castejón, que es el manejo de exacto, la noticia. ¿Por qué pueden exacto, hacerlo? Porque ellos controlan Radio Televisora Española. Los claro. reyes, Por eso te digo, entonces ahí hay toda una puesta en escena, que es lo que te digo, lo que te dije al principio de los reyes ir, ¿verdad? Porque tú vas presto a la emboscada. No sabemos si él incluso eso estaba previsto. Mira, en el momento menos de violencia sales corriendo, porque incluso yo vi un carro destrozado que me parece extraño, a lo mejor es el de él, pero a mí me parece extraño, pues esos carros están blindados, no lo va a romper con una piedra o con un sí, machetazo sí, como eso no. No, normal. a mí me pareció como un montaje, pues no, no. Entonces, claro, dentro de esa, como tú lo dijiste ahorita y lo hemos hablado también en otros programas, la política del espectáculo, ¿verdad? La política del convertir un hecho político en algo emocional que no deja de ser político por ser emocional. Lo que sí le descarga es todo el contenido político y nada más lo hace una telenovela. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Todo se convierte en una telenovela, todo se convierte en un relato novelesco que deja muy poquitas consideraciones hacia lo político y hacia la política. Ya claro, cuando el rey se queda ahí, afortunadamente para la Casa Real, no es el primer conflicto que vive. O sea, el papá del rey actual vivió, vivió el golpe de Estado y aquella entrada que mantuvo una crisis importante cuando Tejero. Entonces, claro, ya ahí hay una experiencia de tiempos convulsos que me imagino yo, porque hay que ver la templanza, o sea, en medio de ese caos se mantuvo la templanza del personaje, ¿no? Más bien incluso a veces apartaba a los escoltas como para que lo vieran y definitivamente, yo creo que esa jugada, yo estoy de acuerdo contigo, en términos de actores, bueno, terminó beneficiando al rey. Dependerá de la visibilidad de eso para que se haga un sentimiento nacional. Ahora, de que lo de España, y para mí no es fortuito lo de Valencia, yo creo que te lo he comentado, para mí la decadencia en la que está inmersa España o la que va porque todavía no se puede hablar de decadencia, pero en esa direccionalidad hay tres ciudades que tienen cierta contingencia frente a eso. Madrid, Málaga y Valencia. Ya le acabas de pegar a una, vamos a ver cómo esta se recupera, porque si bien quedó la mitad destruida y la otra mitad no, bueno, vamos a ver cómo se recupera, porque en las crisis siempre hay una alteración de los principios y valores, siempre hay una alteración de lo que es la cotidianidad, la idiosincrasia. Y entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando, si termina fortaleciéndose y con eso se pone más duro el bastión de defensa frente a este socialismo denigrante, o si por el contrario dejan de ser un bastión y dejan ya solo dos ciudades. Lo otro que te quería comentar, Víctor, escuchándote y viendo lo de España y lo de Venezuela,
ya coloqué como mis dos referencias, ¿no? Por un lado está Maquiavelo, que no tiene consideración moral. Por el otro lado está Hobbes, Hobbes. que tiene alguna consideración moral en los términos del soberano y del caos y de la protección al ciudadano y el contrato social, pero hay algo y que hay que tener en cuenta, sobre todo por el tipo de ideología que tiene este régimen, que también creo que marca mucho, lo que nos deja Gramsci en términos de hegemonía cultural, ¿no? Entonces, si tú tienes estos dos extremos, te mueves aquí, la capa que lo cierra es una capa de influencia cultural e ideológica en la sociedad. Y en ese sentido, ¿verdad? Por supuesto que para Gramsci, bueno, yo no lo he leído a profundidad, así que sí, hay un gramsciano que espero, espero que no. La victoria política para él comienza cuando ese grupo social logra establecer su ideología como hegemónica. Si bien es cierto que el chavismo no ha logrado establecer su ideología como hegemónica, ¿verdad? Está muy cerca de hacerlo, porque incluso la propia oposición empieza a hacer política, empieza a actuar y empieza a referirse desde las propias referencias que da el chavismo. Entonces, si tú no rompes esa hegemonía cultural, lo llama él, tú no puedes enfrentar ni desde el punto de vista de los referentes, ni desde el punto de vista ideológico, ni desde el punto de vista de la fuerza. Porque, por supuesto que esta hegemonía surge porque en la medida que tú logres consolidar el poder, lo haces de forma más suave y más duradera, porque impusiste la, la hegemonía cultural. Entonces yo creo que si nosotros queremos entender, por lo menos acercarnos al problema de Venezuela y quizás al problema del mundo, estos tres maestros, como los llamabas tú, aunque a mí me cuesta, entiendo que Gramsci es un legado, me cuesta verlo como maestro profundamente. Quizás no lo vería. Eso es como entender a Marx como filósofo, aquel esfuerzo que hacen los marxistas para que no se disuelva del todo. A mí me cuesta, pero sin duda son tres, tres autores que nos ayudan a comprender, para bien y para mal, en dónde estamos nosotros inmersos. Y yo creo que si la oposición o si alguien en la oposición tuviese sensibilidad eh, intelectual, porque creo que todos se han convertido en un simple marketing. Ya no existen las preventas de las televisoras, por supuesto, por el hecho político del país. Nadie va a comprometer recursos en un año de esa Oye, forma. ¿verdad? Esa Pero es yo tremenda creo que señal. A estas alturas, las radios, etcétera, y las televisoras hacían las preventas. Este año no ha habido nada. no, sí, la siguen haciendo. Entiendo que la siguen haciendo, pero ya no como un espacio para comprar publicidad, sino como un espacio donde yo te digo qué voy a hacer para que tú después veas, arregles tus finanzas y llegado el momento digas, ah, mira, voy a guardar esto el año que viene, en febrero está este evento en, no sé, en Venevisión. Entonces, bueno, vamos a guardar un dinero, si no pasa nada, yo compro un espacio en ese evento. Entiendo que ahora será así, ¿no? No como antes tú precomprabas tu espacio. Por supuesto, ya nadie bueno, entiendo que alguien que trabaje en los medios me diga, no, sí, todavía se hace igualito. Yo entiendo que no se hace, se hace el evento para decir, mira, esto es lo que yo voy a hacer, vean ustedes en dónde quieren participar. Pero yo creo que la política se llevó esa lógica, ¿verdad?, de preventa, y entonces lo que hace es precisamente darte algo que no ha sucedido, darte algo que quiere hacer, pero no ha sucedido, y que probablemente no tenga la capacidad en ese momento que te lo está ofreciendo, y entonces, por supuesto, nosotros nos alejamos de lo que es una realidad impregnada por el pragmatismo político, por la fuerza, por movimientos que no necesariamente están en la diplomacia, sino están en las necesidades más básicas, reales e inmediatas. Y entonces, bueno, nosotros no entendemos jugadas como devolvieron a Saab,
le dan concesiones a las petroleras, porque bueno, si tú estás en un discurso grandilocuente, esperanzador y mentiroso, por supuesto que nada de esto tiene lógica. Pero si tú te pones en estos tres referentes que nosotros acabamos de hablar, probablemente a lo mejor encuentres otro. O sea, yo, no, yo pongo estos tres referentes, pero tenemos muchos más. O sea, ¿qué se me ocurre? Ana Aren es uno de ellos, para empezar, un autor que tú manejas bien. Weber con el tema de la legitimidad de la autoridad, también es útil analizarlo para ver cómo el ciudadano o el individuo procesa ese poder, esa dominación. Y tú varias veces lo has comentado. Yo creo que hay varios autores que nos pueden dar referencia. Ahora, nosotros tenemos que ir en la búsqueda de lo que ellos nos están diciendo para ver cómo eso nos explica nuestro tiempo, o para ver cómo eso nosotros podemos llegar a esa reflexión para explicar nuestro tiempo. Lo que no podemos estar es pensando, ¿verdad? Pegados en las redes sociales para ver cuál es el último mensaje esperanzador que nos da la oposición, ¿verdad? Como decía el profesor Eric del Búfalo, el último mensaje esperanzador de la oposición que quizás está en el sótano de alguna parte, mientras el régimen está actuando, por supuesto nadie dice que está cómodo, pero está actuando desde la base de su poder, desde la base, está haciendo lo que tiene que hacer para conservar el poder, y tú no ves que la contraparte esté haciendo lo que tiene que hacer para debilitarlo, aunque sea, como dije, porque fíjate que nosotros colocamos tres elementos: el elemento referencial de un contrato social, el elemento real, que es aquí juega el que tenga capacidad de jugar, y un elemento cultural, que es la hegemonía. En ninguno de esos tres elementos yo puedo decir, o veo, o podría decir, mira, oye, siento que la oposición tiene algún chance. Yo no siento que la oposición tenga ningún chance en ninguno de los tres. En el cultural y en el ideológico, menos aún, porque esos partidos atrapa todo, porque esa forma de hacer política en la que yo me uno con los malandros más malandros, porque lo importante es, una mala lectura es Maquiavelo, lo importante es llegar al poder, tú pierdes por lo menos un espacio en el que te puedes consolidar e ir debilitando una pata del rey. Entonces aquí, Es que hubo en algún momento una lectura muy infantil, el de llegar al poder. O sea, lo importante es llegar al poder y por lo tanto pagamos cualquier costo. Bueno, la cosa no es así. La cosa no es así. O sea, si se llegó a pagar, por ejemplo, el costo de desentenderse de la verdad y de el construir una fantasía creíble, bueno, no lo lograste. O sea, si llegar al poder significaba desfigurarte para parecerte al promedio, bueno, no lo lograste, porque es que cuando tú haces eso, dejas de diferenciarte y empiezas a jugar con las categorías medias, que son las categorías que maneja el régimen. O sea, tú lo decías hace poco. Bueno, ¿quién lidera las categorías y la agenda de discusión? Sin duda el régimen. Sin duda. Sin duda. Ok. No solo, o sea, no solo la forma como trató por la vía de la fuerza los resultados del mes de julio, sino yo no me refiero a eso nada más. Me refiero a las grandes categorías que discuten el proyecto del país. Ok, capitalismo de Estado, providencialismo social, definición de la pobreza, la agenda de derechos, y cómo se construye el partidismo. Bueno, ¿cuál es su mirada de eso que en Venezuela termina siendo tan gaseoso y tan efímero y tan fortuito como democracia? O sea, el cómo tú lo adjetivas y cómo tú le llenas ese contenido. Entonces, claro, cuando tú no tienes una mirada de ruptura, de contraste, y cuando tú tienes que hundirte en los promedios de lo que piensa, cree y dice primero justicia, voluntad popular, etcétera, 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 bueno, digamos que él termina siendo simplemente ejerciendo la mayordomía o el diaconado de una plataforma política en donde la verdad es que cualquier cosa tiene sentido, o sea, nada tiene sentido. Y ese es un problema porque, a ver, allí es cuando uno cae en cuenta que se puede comenzar a perder. O sea, al final, por ejemplo,
Yo no sé en qué va a terminar, y creo que tú tampoco, la suerte de Sánchez Castejón. Pero cuando él decidió abrazarse a las minorías nacionalistas y cuando hizo el pacto con los rupturistas catalanes, selló su suerte, selló su suerte. O sea, vaya que Maquiavelo escribiría un capítulo del Príncipe sobre eso, ¿no? O sea, selló su suerte. Puede seguir gobernando, pero selló su suerte y selló la suerte del país que se dejó. Cuando, Claro, por ejemplo, Feijóo se define a sí mismo como yo formo parte del establishment bipartidista y mi gran enemigo es Vox, porque rompe el bipartidismo y rompe mi confort. Se fregó. Cada día Feijóo comete más errores por no contradecir el establishment bipartidista. Por ejemplo, Feijóo está compartiendo culpas con Sánchez Castejón en la crisis de Valencia simplemente porque no tuvo ninguna postura. Se claro. retarda. Ahí hay una ventaja que tiene Sánchez, que no tiene Feijóo, que es la ventaja que te da el poder. El poder siempre te Sí, da más margen más grados de libertad. Feijóo no las tiene. Y Feijóo quedó atrapado en la dinámica que le impuso desde la primera vez, desde el primer mandato, el socialismo. No solamente desde Sánchez y Sánchez y Podemos, cuando hizo esa alianza que ya Podemos pues, no impacta mucho, este, desde ahí quedó atrapado en esas contradicciones que tenía, no supo establecer alianzas. Y es complicado porque tú tienes todo tu entorno, probablemente está minado precisamente de degradación, de corrupción. Entonces, claro, es como cuando hablamos en Estados Unidos, ¿quién le conviene más que llegue a la presidencia? A aquellos que están metidos en cuanta barbaridad y escándalo salga. Por supuesto que es alguien que tenga tolerancia frente a esa barbaridad y ese escándalo, y será más inconveniente aquel que busque destapar y buscar culpables dentro de esa barbaridad y ese escándalo. Bueno, lo mismo sucede en España y sucede aquí, en cualquier... he visto como en las democracias, en Francia, las democracias occidentales quizás referentes tienen mucho de esa podredumbre, esa degradación que está en torno al que tiene el poder. Entonces, por supuesto, cuando tú tienes una contradicción, es muy difícil resolverla en favor de el bien común y la justicia porque te vas a quedar sin alianza. Eso es lo que nosotros tenemos que ver como ciudadanos y lo que nos debe preocupar es que en la medida que el ciudadano sea tolerante a estos actos de degeneración, a estos actos de corrupción, a estos actos inmorales, va a estar permanentemente llevando insumos degradantes a la política. Entonces, si alguien quiere cambiar el establishment, no va a poder porque todos sus colaboradores o la mayoría de sus colaboradores de algún modo están comprometidos con ese y nadie lo cambia. Y es ojo, así. y eso es algo que está cuando uno lee, por ejemplo, acerca del totalitarismo, la configuración de este pueblo uno hace que las diferencias no se vean dentro de ese pueblo uno, las diferencias se sacan con un otro, con una otra edad que tú llamas enemigo del pueblo, de la revolución, de lo que tú quieras, el enemigo de lo que tú quieras. Y esas diferencias salen allí. Dentro de este pueblo no hay diferencia, no hay división, no hay antagonismo. Entonces, eso lo están haciendo todos. Eso lo están haciendo todos. Si tú no puedes romper con eso, ¿verdad? Así tú quieras hacer el bien, tú vas a pasar a ser el enemigo del pueblo. Porque ¿quién impone la narrativa? ¿Quién impone la dinámica? El que tenga más fuerza. Es Entonces, así. yo creo que, bueno, estamos viviendo unos tiempos turbulentos a nivel mundial que exigen que el ciudadano, como tú decías, y para mí eso es una alerta importante que tú hiciste al principio del programa, que es que mantenga lo menos posible la realidad alterada. Porque con realidad alterada no va a poder comprender absolutamente nada, todo le va a parecer una novedad, todo le va a parecer este, una contradicción y resulta que dentro de las lógicas que se están dando, si tú
haces un efecto desplazante desde el punto de vista que lo estás viendo, tú dices, ah, ya entiendo por qué se va allí. Y al entender por qué se va allí, tú puedes escoger si sigues con el juego o si no sigues en el juego, que es también lo que hemos hablado de Václav Havel, vivir en la verdad, porque él que dice, regímenes autoritarios, los regímenes dictatoriales, los regímenes de fuerza viven en la mentira, en la realidad que él crea para que la ciudadanía se la compre y tenga la dinámica. Lo decía Gramsci también con la hegemonía cultural. Bueno, si usted comprende que eso es así, usted puede tomar la decisión de no participar en ese juego y de alguna manera ir debilitando las bases que sustentan el sistema, que no necesariamente todas son de fuerza. Sí, la gran lucha es entre sentido de realidad y las ganas que tiene el poder de alterarte la realidad, de construir mentiras que parezcan verdades para que tú las asumas y por lo tanto entonces quedes en manos de su narrativa. Es una competencia de narrativas. Bueno, mi querido Miguel, muchísimas gracias por haber estado otro lunes conmigo en Aquí se habla libertad. Gracias a todos por suscribirse al canal, por darle like al programa. Patreon.com, Víctor Madano C, para los que quieran colaborar de mejor manera con estas iniciativas. Y bueno, nos seguimos viendo el próximo miércoles y el próximo viernes y así hasta el fin de la historia. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos seguiremos viendo. Chao, hasta luego.